Hola, soy Eli, te doy la bienvenida de nueva cuenta, hoy con un tema de química. Vamos a hablar de algo muy interesante. Seguramente te podrás dar cuenta que tú alrededor, pues todos los días se generan nuevos materiales, todos los días te enteras de nuevos productos que salen al mercado con características diseñadas y gran parte de ellos pues tienen su identidad, tienen su generación dentro de lo que es el terreno de la química. El día de hoy vamos a hablar de cómo, por qué y para qué seguir diseñando nuevos materiales. Vamos a hablar de este tema y pues muy interesante porque a final de cuentas pues estamos hablando de la generación de todos los días de nuevos materiales, de nuevos productos, de sustancias mejoradas y aquí hablamos de lo que es parte de lo que sería el desarrollo de la química como tal. Esta es una ciencia de materiales, recordemos que se va a encargar de estudiar la estructura de la materia y esa estructura de la materia le permite tener dominio sobre la constitución de esta y también poder hacer modificaciones. Si hablamos de esto, por ejemplo, una parte muy medular para lo que es la innovación en el terreno de lo que es generación de nuevos productos es el carbono. Recuerda que el carbono tiene una facilidad para poder desarrollar cadenas inmensas. Esta facilidad se la permite su tetravalencia. Parte de los alótropos del carbono, pues tenemos a lo que es el grafito, a lo que es el diamante, al carbono como tal, y también tenemos al fulereno, que recientemente pues se han hecho tubos con ellos y también son sorprendentes por la ligereza y la dureza que estos nos proporcionan. Entonces, si te das cuenta, son formas distintas, pero a final de cuentas su estructura es de carbono. Muy interesante el estudio de esta parte porque, por ejemplo, en el caso de la industria, pues nos ha permitido incursionar con materiales de una dureza bastante característica. Hoy en día podemos hablar de que muchas de las herramientas cuentan con lo que es para corte el asunto del diamante. Dentro de lo que es la tecnología y el desarrollo de esta, también nos ha permitido una fascinación que es la nanotecnología. Recuerda que cuando nosotros hablamos del prefijo nano, habitualmente en el terreno de la física, estamos diciendo que es la 1.000.000.000ª parte de. Entonces, si hablamos de nanotecnología, estamos hablando de tecnología de punta, pero de tamaño microscópico. Entonces, si nosotros hablamos de esto, pues tenemos todos los días materiales de nueva generación. Esos materiales de nueva generación, habitualmente mencionábamos el caso del carbono, pues están muy relacionados con lo que es la industria del corte. Si hablamos de esto, podemos hablar de lo que son las puntas de diamante. Estas puntas de diamante son fundamentales para el desarrollo de mucha de la industria que maneja lo que son aceros. Esta situación le permite con toda facilidad hacer cortes precisos, cortes bastante intensos que pues obviamente sin el desarrollo de estos nuevos materiales no sería posible. Otra situación, otra característica fundamental de este desarrollo de productos todos los días es también lograr la ligereza. En antaño teníamos materiales de uso común, pero que desafortunadamente tenían una gran masa y por ello era muy complicado emplearlos, trasladarlos y obviamente pues tenerlos a la mano. Esta situación de lograr la ligereza dentro de lo que es este diseño de dispositivos, este diseño de nuevas sustancias o materiales, pues nos ha permitido, por ejemplo, incursionar en el terreno de la electricidad con conductores eléctricos con mayor capacidad y obviamente menor masa. También nos ha permitido el uso de los materiales de las tierras raras. Recuerda que estos son parte de lo que serían uno de los grupos, una de las familias dentro de lo que es la tabla periódica. Si puedes observar, sería la serie de los lantánidos. Esos son las tierras raras, son poco habituales, pero tienen un uso bastante característico en lo que es la innovación de los materiales y productos. Estos, a su vez, han permitido generar dispositivos con alta eficiencia, dispositivos microscópicos con una capacidad inmensa. También hablamos de lo que es el consumo de energía, que a final de cuentas es una de las partes que más requiere la química, tratar de emplear un menor costo en la generación de estos materiales y obviamente pues el consumo energético reducirlo. Recuerda que a la química también le interesa el asunto de lo que es la conservación del ambiente. Es por ello que requiere o se vislumbra como una de las ciencias que lo que pretende es un mayor aprovechamiento de la energía sin desgaste de lo que es el ambiente.
Ahora, si hablamos del diseño de nuevos materiales, seguramente viene a relucir esta palabra y de seguro tú tienes algún conocimiento respecto a los famosos metamateriales. ¿Quiénes son los metamateriales? Los metamateriales pues son dispositivos novedosos, dispositivos que a lo mejor jamás hubieras enseñado o posiblemente viste en lo que es la etapa o en parte de algún largometraje de ciencia ficción. Sin embargo, estamos hablando que estos son bastante útiles y también son muy novedosos. Esta situación implica, por ejemplo, materiales que a lo mejor jamás hubieses podido o imaginado que se pudieran generar dentro de lo que son la química. Estos, por ejemplo, es el aprovechamiento de las ondas, de las microondas. También hablamos de lo que son ondas de antenas de fuga en el modo dominante. Tenemos materiales que, por ejemplo, refractan totalmente la luz. Tenemos materiales con alta capacidad de dureza. Tenemos materiales que pueden tener una flexibilidad sorprendente. Tenemos, por ejemplo, materiales que pueden simular lo que son órganos o parte de lo que son sistemas biológicos u organismos o de este tipo de tejidos biológicos. Entonces, prácticamente los metamateriales van encaminados a aquellos que pretenden mejorar en demasía las características de lo ya existente. Fascinante este asunto de los metamateriales porque pues estamos hablando de que puede ser un desarrollo totalmente novedoso. También hablamos, por ejemplo, de los índices de refracción negativos. Te mencionaba, este tipo de materiales permiten que pues algo desaparezca. Podemos diseñar una situación en la cual empleemos este material, lo colocas delante de un dispositivo y tal pareciera que es una capa de la invisibilidad. También hablamos lo que son antenas resonadoras pequeñas. Habitualmente los dispositivos de hoy en día tienen gran magnitud. Esta parte de los metamateriales pues implica la reducción del coste y también lo que es el asunto de la dimensión. Ahora, una parte muy interesante para este desarrollo y novedad en cuanto a lo que es la generación de nuevos materiales es la presencia de las macromoléculas. Recordemos que en este desarrollo tiene mucho que ver con el asunto de lo que es la generación de vida. Entonces hablamos de las macromoléculas naturales. Recuerda que también hay sintéticas. Sin embargo, esto vamos a hablarlo, aquí de hecho no los menciona, encaminado a esta circunstancia de la clasificación. ¿Cuál es la importancia de estas naturales y sintéticas? Que pues como su nombre lo dice, moléculas de gran magnitud. Vamos a ver de qué trata este asunto. ¿Qué es una macromolécula? Pues en antaño no se hubiese podido asegurar la existencia de estas, sin embargo, hoy en día sabemos que son aquellas que tienen un tamaño bastante grande, por eso el prefijo macro, recuerda que significa enorme o grande. También decimos que a partir de estas macromoléculas, una vez que se unen, se va a permitir lo que es la generación de una cadena inmensa. Esas partículas pequeñas o esa parte pequeña de lo que es una macromolécula se llama monómero. Recuerda que el prefijo mono se refiere a uno. La conglomeración o bien la unión de varios monómeros nos va a generar lo que son hoy en día los polímeros. Vamos a ver. ¿Sí? Estos polímeros, pues, ¿qué te cuento? Son prácticamente de uso diario en todos los aspectos de tu vida. Imagínate un día sin un plástico de cualquiera de los tipos que conozcas en tu vida. Pues sería pues, prácticamente imposible de tratar de simular, ¿cierto? No podríamos tener ahí a la mano lo que son a lo mejor telas que están a partir de lo que son fibras sintéticas, no podríamos tener, o bien también naturales, no podríamos tener lo que son implementos de plástico, cualquier aditamento de plástico que tengas en el hogar, sin la presencia de estas macromoléculas sintéticas o bien naturales, no serían posibles. Entonces imagínate no tener a la mano nylon, no tener a la mano PVC, entonces pues sería un poquito compleja la vida, ¿cierto? Un tanto primitiva. Ahora, si hablamos de lo que son macromoléculas naturales, macromoléculas de orden biológico, pues estamos hablando que estas permiten lo que es los procesos vitales dentro de los organismos vivos. Recuerda que hay macromoléculas, también llamadas biomoléculas, que van a permitir la funcionalidad de estos organismos. Esta también tiene la parte que está sintetizada por el hombre, pues son las de tipo sintético. En ellas, pues obviamente ha incursionado la química con algunos aditivos para poder desarrollarlos.
Ahora, si nosotros hablamos de estas macromoléculas, ¿qué funciones nos pueden proveer? Pues estamos hablando, por ejemplo, de orden biológico, de las macromoléculas naturales, por ejemplo, la presencia de la glucosa. ¿Recuerdas que en biología, seguramente lo viste, dijimos que esta es la fuente de energía? Esta es la parte fundamental para que los organismos vivos puedan realizar todas sus funciones vitales. Lo que aprovechamos realmente de todo el combustible, es decir, de todos los alimentos, pues es esa partícula, es esa molécula, esa macromolécula llamada glucosa. Recuerda que en este aspecto pues estamos diciendo que tiene la presencia de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, química orgánica. También hablamos de que permite estas macromoléculas el desarrollo del material genético. Imagínate, las cadenas de ADN tienen la presencia de estas, por lo cual nos permite una situación de genética, transitar información, también sintetizar proteínas. La síntesis de proteínas es fundamental para el desarrollo de lo que es las cadenas de ADN y también la replicación celular. Si no existen estas macromoléculas, pues seguramente no existirían los seres vivos. ¿Cómo es la estructura de estas macromoléculas? Pues bien, nos menciona que en el caso del ADN, pues estamos hablando de una cadena lineal, ¿cierto? Aunque ya sabemos que después de que tiene su formación completa, su estructura, pues es helicoidal. Y esto permite, pues obviamente, la transición de información genética a través de lo que son nuestros genes y cromosomas. También hablamos de lo que son los enlaces covalentes. Recuerda que en los enlaces covalentes, pues nosotros estamos pues considerando la presencia, si nosotros hablamos de carbono, vamos a hablar de su tetravalencia. De hecho, pues desde el momento que te menciono la palabra tetravalencia, te da la idea de que va a formar enlaces covalentes. Y habitualmente, como ya lo mencionábamos, pues estos enlaces covalentes los forma con el hidrógeno, ¿cierto? Entonces, esa covalencia le permite dar estructura o tener lo que es la situación de la generación de macromoléculas. Ahorita nada más vamos a analizar cómo es este asunto de los enlaces covalentes. Covalente, pues viene, decíamos, dos posibilidades para generar enlaces: transferir o bien compartir electrones. En este caso, pues estamos compartiendo. Si comparten sus electrones ese hidrógeno con el carbono, ¿qué va a ocurrir? Pues él va a lograr su estabilidad a través de ¿quién? La regla del dueto, mientras que el caso del carbono pues va a lograr su regla del octeto. Está consiguiendo pues adecuar 8 electrones. Es por ello que pues es fundamental este desarrollo de lo que son los materiales y sobre todo de la estructura de las macromoléculas, aprovechando esa covalencia para que le permita extender todo lo que son sus cadenas. Ahora bien, tenemos lineales. En este caso pues estamos diciendo que son los monómeros que una vez que se comienzan a unir van a formar a los polímeros. También hablamos de lo que son monómeros cuando tenemos dos monómeros igualitos, los homopolímeros, o bien cuando son diferentes, los copolímeros. También tenemos lo que es la situación de cómo son importantes. Pues bien, esta importancia pues es a nivel totalmente general. Si hablamos de las de orden sintético, pues estaremos hablando que todos los materiales que nos rodean, que incluyen a lo que son las cadenas de polímeros, pues son parte de lo que es esa importancia. Si analizas tu entorno, prácticamente todo tiene que ver con estas macromoléculas sintéticas. Dentro de las biológicas, pues tenemos la insulina. Recordemos que esta es fundamental para lo que es la asimilación de la glucosa. La glucólisis en gran parte tiene cabida debido a lo que es esta hormona. Esta nos va a regular pues obviamente la cantidad de glucosa en el cuerpo. De no ser así podemos sufrir alguna enfermedad, como es el caso de la diabetes mellitus. Las cadenas de lo que son los lípidos. Esta macromolécula en realidad te va a proporcionar energía de reserva y muy importante porque eso permite la vida. Otro aspecto, pues las cadenas de ADN y el ARN, esa replicación celular, esa mitosis celular que da origen a nuevos individuos y también a lo que son las características hereditarias o bien a la generación de gametos, pues tiene que ver mucho con este asunto de las macromoléculas. También tenemos la presencia de lo que es, por ejemplo, las de tipo natural. Dentro de tipo natural mencionamos aquí algunas, como es almidón, celulosa, glucógeno, fructosa, glucosa
y lo que es la lignina. Obviamente vamos a hablar de que es un terreno bastante amplio el que tiene que analizar el caso de las macromoléculas. Sin embargo, pues nosotros vamos a hablar de los fundamentos o de las generalidades. Caso, por ejemplo, de las sintéticas. Atención, porque en este terreno pues participan todas las elaboradas por el hombre. Y este desarrollo pues tiene bastantes años ya, a partir de lo que fue lo natural y cambió a lo sintético, y de esta forma pues han potenciado nuestro modus vivendi. Hoy en día no podríamos vivir sin un aditamento o sin un implemento que tenga la presencia de algún polímero, de algún plástico, pues prácticamente fundamentales para nuestra vida cotidiana. Hasta aquí mi información, nos vemos para la próxima.